Muy buenos días a todos. En primer lugar, daros las gracias por el feedback del vídeo que realizamos en la jornada de ayer, concernientes el primer vídeo en esta nueva sección, centrada más en el aspecto más técnico, en comparación con el resto de vídeos que ya hacemos, que son importantes, que lo que vienen a cubrir es el análisis más fundamental. Por lo tanto, la idea de estas dos secuencias es poder combinar, pues por un lado, todos los datos, noticias relevantes que van ocurriendo durante la jornada y que podéis acceder vía, por supuesto, nuestro servicio de audio en directo, después con los podcasts, con el Morning Call y las 5 claves para la apertura norteamericana, y ahora con esta secuencia más centrada en el análisis técnico. Iremos haciendo, sobre todo por leyendo vuestros comentarios, iremos haciendo muchos más vídeos y sobre todo iremos también alternando diferentes visiones temporales en los gráficos. Yo creo que es bastante importante el reflejar también intradía, aunque estos primeros vídeos sobre todo se están centrando en aspectos mucho más de fondo, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el último mes del año. Tradicionalmente, estacionalmente, es un mes en el cual, sobre todo a partir de mitad del mes de diciembre, estacionalmente ocurre lo que se conoce como el Rally de Santa Claus, en la cual pues, los mercados tienen una inercia alcista hasta principios del año que viene. Y eso sí, la diferencia es que este año pues hemos estado metidos en un mercado bajista. Por lo tanto, por eso quería en primer lugar cubrir estos primeros vídeos con los índices y sobre todo mirando las cotizaciones y los mercados más desde un aspecto en gráficos semanal, porque nos da una visión más de fondo después en siguientes vídeos y sobre todo a medida que nos acerquemos a la semana que viene podemos hacer más vídeos con espacios temporales mucho más cortos, ¿no? Hay que tener en cuenta, la semana que viene tenemos el dato de inflación en Estados Unidos que se va a publicar, va a ser la principal referencia porque además se va a producir justo el día antes de la reunión de la Reserva Federal, así que tenemos inflación, reunión de la Fed y como colofón de la semana para cerrarla el viernes tenemos el mayor vencimiento de opciones. Me parece que he leído más de 2,5 billones de dólares van a vencer en opciones, así que va a ser una semana tremendamente volátil, va a ser una semana sin duda muy importante y que nos va a sentar las bases sobre si de cara a las últimas semanas del año vamos a tener o no ese posible rally de Santa Claus. Hoy entramos de lleno en el Nasdaq. Ayer hacíamos el S&P, que de hecho también pediros que repaséis ese vídeo, sobre todo a medida que nos acerquemos al cierre de hoy, porque el cierre semanal, la semanal está dando muchas pistas de lo que nos podemos encontrar. Si no este fin de semana, si me animo, os haré también un vídeo, porque tiene un aspecto técnico. Si cierra hoy tal y como reaccionó ayer el mercado, vamos a tener, seguramente hay una pista importante que nos está dejando el precio y sobre todo el patrón técnico que nos está dejando en ese gráfico semanal que veíamos ayer. Así que, bueno, pues ahí tenéis también eso, pero bueno, si no ya lo iremos actualizando. Y este gráfico del Nasdaq, si os dais cuenta, prácticamente está reflejando lo mismo, prácticamente lo mismo que tenemos en este caso con el gráfico del S&P. Fijaros en lo que llevamos haciendo el 2022. Tras tocar los máximos históricos del Nasdaq, prácticamente por encima de los 17.000, pues hemos estado metidos en esta tendencia bajista, como podéis ver. Volvió a hacer un poco la misma secuencia que veíamos ayer, cayó con fuerza, sobre todo en esta situación con la situación en Ucrania, primer rebote del año que tuvimos hacia el mes de marzo, sobre todo ante expectativas. Ahí fue más expectativas de una posible negociación sobre la situación en Ucrania. Lamentablemente así finalmente no está siendo todavía. Y bueno, pues el mercado aquí de nuevo pues volvió a caer con fuerza, como veis aquí. Que fue todo el previo al mes de entrada en verano, y en verano pues tuvimos este rebote que ya veíamos. Y otra vez, de nuevo, fijaros, voy a quitar esto para que se vea mejor, fijaros otra vez cómo la línea de tendencia que se está respetando a la perfección, como podéis ver. Fijaos aquí cómo en el rebote que tuvimos en el mercado, un 20% más o menos ha sido este rebote que hemos tenido prácticamente desde aquí. En este caso, aquí el rebote fue menor. Vamos a también medirlo para ver también un poco la secuencia. En este caso, bueno, 18%, o sea que tampoco aquí fue exactamente. Sí, 25% fue mayor y ahora estamos, bueno, pues ha ocurrido otra vez lo mismo, hemos tenido un rebote, eso sí, cercano, muy parecido
como podéis ver, el rebote que tuvimos aquí en el mes de marzo. El rebote que estamos teniendo desde octubre ha sido muy parecido al de marzo. El más importante fue en verano y en verano, pues ya como vimos ayer con el S&P, pues ya sabemos que fue ese evento en el Jackson Hole en Estados Unidos, el evento que reúne a todos los banqueros centrales, que fue cuando Powell entonó su discurso de seguir adelante con ese plan de subidas de tipos de interés, iba a hacer todo lo posible para hacer frente a la inflación, como está haciendo, ¿no? Ha cumplido a la perfección el guión. Y a partir de ahí, pues tuvimos pues estas caídas, como vemos aquí, como vemos las caídas que se generaron tras ese evento Jackson Hole. Ahora hemos recuperado y sobre todo pues el principal catalizador está siendo el famoso pivote de la Reserva Federal, ese giro en el tono, en las proyecciones de la Reserva Federal norteamericana. Hay que tener en cuenta que la Reserva Federal en las últimas 4 reuniones ha subido los tipos en 75 puntos básicos y ahora aquí, a partir de que se ha ralentizado también las subidas en el dato de inflación, pues ha dado pie a que la Fed pueda llevar a cabo ese esperado pivote. El pivote es que lo que van a cambiar es el tono, como ya vemos, y de cara a la semana que viene, de hecho, está prácticamente descontado que la Fed, en vez de 75 puntos básicos como en las últimas 4 reuniones, va a subir en 50 puntos básicos. Así que, bueno, pues es muy interesante porque estamos, igual que veíamos ayer, estamos en un momento, como veis, muy importante, ¿no? para el mercado. Estamos ante esa prueba de fuego y y todo el mundo se está preguntando pues si vamos a romper, si va a romper o no esta línea de tendencia que supondría, en el caso de romper, o sea, en el caso de que tengamos un precio que empiece a romper por encima, supondría dejar atrás el mercado bajista y hablaríamos de un cambio de tendencia. Sería muy importante. Pero bueno, vamos a analizar a partir de aquí el aspecto técnico. Como decía, esto es ahora mismo lo que está centrando todas las miradas, ¿no? Entonces, el aspecto técnico del Nasdaq, si os fijáis también, podríamos cerrar aquí y generar una especie de triángulo, que es lo mismo que tiene el S&P 500, y estamos ante esta prueba de fuego. Y fijaos, dentro de este triángulo tenemos también lo que se conoce como una bull flag en inglés, una bandera alcista, al fin y al cabo, ¿vale? O sea que estamos aquí viendo cómo se está respetando a la perfección. O sea que tenemos este nivel, los 11.600 es el soporte importantísimo para el Nasdaq y los 12.000 es la resistencia clave. O sea, estamos entre ese rango y llevamos, si os fijáis aquí, prácticamente un mes metidos en este rango. O sea que el Nasdaq lleva todo el mes de noviembre aquí metido en este rango entre 12.000 y 11.000, como decíamos, 11.500. O sea que es un rango, esperar aquí que lo pueda señalar mejor. Entonces, técnicamente y basado en este patrón, lo que nos está invitando a pensar es que podemos tener una ruptura. O sea, el precio nos está anticipando, al menos en la estructura técnica, nos está anticipando que el precio, vamos a ver si lo puedo enganchar, el precio nos está anticipando que quiere romper, al menos la estructura. Como veis, es una especie, hay que tener en cuenta, los patrones técnicos como los triángulos son patrones en los cuales el precio se está comprimiendo. A medida que se va acercando al vértice de este triángulo, nos está indicando que próximamente va a haber mucha volatilidad y eso ya lo estamos descartando, lo damos por descontado, mejor dicho, perdón. Lo damos por descontado porque solo la semana que viene, con los eventos que os he dicho anteriormente, tenemos la volatilidad asegurada. Recordar, inflación, reunión de la Fed y el OPEX, lo que es el vencimiento de opciones, el mayor vencimiento de opciones de este año. Así que vamos a tener, entonces, aquí el precio nos está anticipando que va a haber una ruptura. Los triángulos simétricos, cuando ocurre un triángulo de este tipo, nos está anticipando que va a haber un movimiento importante de volatilidad y que nos va a indicar ese posible movimiento. Estamos aquí también viendo cómo más coincidiría este posible objetivo, que el objetivo sería llegar a los 13.000 puntos y sería un poco como el arranque. En el caso de producirse esta ruptura del triángulo, la semana que viene o a partir de la semana que viene, vamos a empezar a entrar ya y empezaréis a ver muchos cabeceras de grandes medios hablando sobre el famoso rally de Santa Claus, ¿no? Entonces, el precio ahora mismo, hoy, día 9 de diciembre, al menos nos está indicando, nos está invitando a pensar. Es verdad
también pediros que estos vídeos, no, por supuesto, no suponen ningún tipo de recomendación, ni mucho menos, sino es una visión técnica pura sobre lo que nos está diciendo el gráfico, sabiendo por delante que tenemos una serie de eventos macroeconómicos que van a ser muy relevantes y que pueden poner la balanza de un lado u otro. Es verdad que si el dato de inflación saliera muy malo la semana que viene y volviera a subir por encima de las expectativas, supondría un cambio, un giro en la retórica. Por lo tanto, el primer paso es que la inflación tiene que venir en línea o por debajo de las expectativas. La Fed confirmar, por lo tanto, con ese dato que suben 50 puntos básicos y a partir de ahí las subidas ya van a ser menores. El rango o lo que está descontando el mercado, que la Fed va a estar cerca del 5% el año que viene. Por lo tanto, estamos hablando que nos queda una o dos subidas en 25 puntos básicos cada una, como mucho. Entonces, y luego el vencimiento de opciones, pues que va a generar de por sí esa volatilidad añadida. Así que, pero el precio aquí nos está diciendo, esta bandera alcista que tenemos aquí, esta bandera, esta consolidación que lleva el precio metido, no es ni mucho, o sea, no es poco, sino es muchísimo tiempo cuando el precio está encajado en un rango tan lateral durante un mes, como vemos, en la cual se está moviendo entre los 12.000 puntos en los 11.500 puntos. Ese rango, cuando rompa, nos va a asegurar un movimiento de al menos 500 puntos, que es la proyección que supone de ese rango, pero luego proyectamos este banderín y nos marca poder llegar a los 13.000 puntos. Así que este es el aspecto técnico del Nasdaq en gráfico semanal. Estamos también en un momento clave, como vimos ayer con el S&P 500. Sabemos los tres catalizadores, sabemos también que todas las proyecciones de tipos de interés, cuanto mayor es peor para el Nasdaq. Como vemos, el Nasdaq de los tres índices es el que más se ha visto afectado este año por el aumento de los tipos de interés, en este caso, y también estamos viendo cómo el sector tecnológico, pues al fin y al cabo es el que más está sufriendo ya por diversos aspectos fundamentales, como son los costes, en este caso de endeudamiento, de financiación, son claves para las compañías tecnológicas. Estamos viendo también cómo muchas de ellas ahora están recortando precisamente el coste del personal, plantillas para poder hacer frente y poder sufragar este aumento de costes que está suponiendo los tipos de interés por parte de la economía americana. Así que, bueno, pues espero que este vídeo os haya ayudado con respecto al Nasdaq. Sí que me gustaría hacer uno también del Dow. Y otro clave que para mí es muy importante es el gráfico del VIX. Ahí vais a poder ver en detalle precisamente si estamos viendo esta secuencia de línea de tendencia, lo vais a ver el carácter totalmente inverso, la correlación inversa entre lo que es el VIX y los mercados, y ahí se puede ver perfectamente. Así que nada, bueno, pues oye, daros las gracias de nuevo por vuestro feedback de ayer y seguiremos haciendo. Cuantos más vídeos de estos, pues si vemos que por supuesto os gustan y os ayudan, pues encantados de hacer cuantos más mejor. Gracias.